Post the Shift es un FNAF fangame inspirado tanto en el primer juego como en el cuarto, añadiendo además a Baby's Nightmare Circus. En esta oportunidad no habrá un tipo del teléfono que pueda otorgar información sobre lo que va transcurriendo, sino que la historia va siendo revelada desordenadamente por medio de un test de computadora llamado Afton's Text Adventure, que se presentará al finalizar cada turno. Como la información estará desordenada, ya que depende de las decisiones del jugador, aquí verás la interpretación y orden que se le ha otorgado, además de teorías y a su vez explicaciones sobre todo lo que el test anterior mencionado va revelando de a poco. Al comienzo del juego se presentará una corta cinemática, donde una voz de inteligencia artificial mencionará que un sujeto estará entrando en contención, pero luego hubo un error de etapa 3, lo que causa que se esté revirtiendo la energía por una razón desconocida. Al mencionar esto último, de forma inesperada se mostrará el jumpscare de una entidad, demostrando ser el sujeto que se ha escapado de su contención. El nombre de la entidad aparece en los extras como Nightmare Golden Freddy, revelando ser el sujeto número 05, algo que no aparece en los demás personajes. Acto siguiente, el protagonista, cuyo nombre aún es anónimo, comienza una lucha por sobrevivir, razones que de momento son desconocidos, encontrándose en un laboratorio de investigación de Afton, sobreviviendo a las entidades Nightmares que aquí yacen. Si bien es cierto los animatrónicos aquí se llaman Nightmares, no se trata de una pesadilla del protagonista. Los personajes se denominan así en la premisa y en los extras. Sin embargo, en ciertas partes del juego se les llama bajo el nombre de sujetos. En un comienzo se genera bastante confusión y muchas incógnitas sobre el por qué el protagonista se encuentra aquí y qué es lo que están llevando a cabo en este laboratorio de investigación. Todas estas incógnitas son resueltas por el Afton's Text Adventure, por medio de una computadora que en los extras es revelado que el protagonista lo ha encontrado afuera de las instalaciones, tratándose de un test para probar las habilidades de los empleados. Curiosamente, pareciera que esta misma computadora para nosotros como jugadores nos va narrando lo que el protagonista ha llevado a cabo con sus acciones, ya que a fin de cuentas llega a tal parte que explica el por qué el protagonista se encuentra en este centro de investigación. El test siempre tendrá el mismo comienzo, mencionando que siendo empleado del equipo de investigación Afton, se requerirá que responda a preguntas simulando distintas situaciones. La situación en concreto siempre será la misma. En el primer día de trabajo, el señor Afton llama a todos los empleados al salón principal. Antes de entrar, notas que Freddy se mueve hacia otra habitación, tocando un piano. ¿Qué harías? Te ofrecen respuestas de selección múltiple para escoger. El test en sí es bastante extenso, por lo que se realizará un resumen de todo lo realmente importante que se pueda extraer de este apartado. Se da a conocer que el protagonista, con un equipo de personas, participaba investigando una forma de combinar la inteligencia humana con la inteligencia artificial animatrónica en el centro de investigación. 2 semanas después, el equipo aún trabajaba en ello y logró encontrar con éxito una alternativa a lo que llamaban Experimento 135. Semanas posteriores, debido a razones que actualmente se desconocen, el protagonista cambia de cargo a la de un guardia de seguridad en la nueva y mejorada pizzería Freddy Fazbear, quien tuvo que luchar para sobrevivir a un turno donde los animatrónicos intentaron agredirlo. Luego de salir con vida, se marcha, regresando a casa sano y salvo. Sin embargo, durante la noche tiene una pesadilla con 3 extraños personajes animatrónicos, cuyos nombres no pudo descubrir. Luego de lo ocurrido en la pizzería, acompañado de la pesadilla que tuvo al dormir en su casa, iniciaría una investigación sobre los diversos incidentes que ocurrieron en la pizzería de Freddy Fazbear, tratando de recopilar tantas pistas como fuera posible a lo largo de las noches, abarcando la naturaleza insegura del chico del teléfono y diversos encuentros de los animatrónicos agresivos. Llegó a la conclusión de que estaba sucediendo algo más secreto, deduciendo que los animatrónicos habían sido poseídos. Había continuado su trabajo en el lugar hasta que finalmente la pizzería cerró debido a las recientes controversias que tenía.
se las ha arreglado para seguir en su investigación, ahora trabajando con un equipo de personas que están intentando reconstruir toda la historia. Más tarde secuestran al protagonista, debido quizás a que alguien de momento desconocido ha descubierto que ha estado llevando a cabo este análisis, llevándolo al centro de investigación, tirado allí con la entrada principal cerrada. Por suerte, logra dar con una salida secreta en un ascensor, escapando del lugar. Tenía intenciones de volver a dichas instalaciones para descubrir más sobre los experimentos que se estaban realizando allí, en particular el experimento 135. Con lo anterior mencionado, ya se sabe la razón del por qué se encuentra el protagonista en este apartado. El juego tendrá un total de 3 finales. 2 de ellos dependerán de la elección que se tome en el Afton Text Adventure, y el restante al completar una noche desafiante. Uno de los finales mostrará a Nightmare Classic Freddy parado frente al protagonista por un largo periodo de tiempo, hasta que finalmente el animatrónico menciona bajo sus propias palabras "Goodbye, Thomas", para luego, en un acto siguiente, llevar a cabo una desactivación. Con esto descubrimos la identidad del protagonista, cuyo nombre es Thomas. En los extras aparecerá la información de que, después de recolectar la suficiente información en su investigación, encuentra a Freddy en su camino, sin tener ojos y estando inactivo, lo que aprovechó esta oportunidad para tomar su cabeza con la finalidad de investigarlo más a fondo. Luego, en un siguiente escenario, se observa un minijuego donde se logra percibir a un hombre de morado, cuya apariencia parece representar a Michael Afton de Sister Location, por lo que se da a entender que es él a quien estamos apreciando. El entorno no aparenta ser el centro de investigación, ya que las paredes no poseen un complejo de cables como las que se muestran al momento de llevar a cabo una noche, por lo que se da a entender que es el restaurante de Freddy Fazbear, donde trabajaba el protagonista. Debido a que se encuentran las paredes en mal estado y las cabezas de animatrónicos desordenados por los pasillos, se interpreta que lo presente transcurre después de cerrar sus puertas, como se había mencionado en una oportunidad anterior. No pasa demasiado tiempo hasta que, en una siguiente habitación, se observa que la iluminación decae a lo largo del pasillo, y en un abrir y cerrar de ojos, se manifiesta una entidad que finalmente agrede a Michael, dejándolo intacto en el suelo y a su vez dando fin al minijuego. Al parecer, la entidad que agredió a Michael no ha aparecido anteriormente en el juego bajo ninguna circunstancia, por lo que, teóricamente, podría tratarse del experimento 135, donde Michael lo llevó a esta pizzería para ponerlo a prueba en este entorno, donde lamentablemente, como hemos sido testigos, termina saliendo mal, posiblemente acabando con su vida. Esto se trata solo de una teoría, ya que el juego no da más información al respecto. En un segundo final, se observa nuevamente a Nightmare Classic Freddy, pero esta vez luciendo en sus metales un diseño morado. No está del todo claro el por qué se ha presenciado de esta forma. Mi teoría es la siguiente. Recuerden que en una oportunidad se reveló que se estaba investigando una forma de combinar la inteligencia humana con la inteligencia artificial animatrónica. Puede ser que Michael Afton pudo llevar a cabo de forma efectiva lo anterior mencionado, realizando una especie de traslado de su inteligencia, lo que causaría como producto final el diseño morado en sus metales. Este ending es corto, mostrando únicamente al robot, sin mostrar ni mencionar nada más adicional. En el tercer final se muestra un diálogo, donde un animatrónico desde la oscuridad le habla a Thomas, preguntándole si quiere jugar a un nuevo juego, para luego presentarse, revelando su identidad como Nightmare Larry. No se sabe qué trayecto o acción tuvo que realizar Thomas como para encontrarse con dicha entidad, lo que genera algo de confusión, ya que el juego finaliza aquí, sin otorgar más información de por medio. El final, donde Michael es agredido por la entidad, y la presentación de Nightmare Larry prometen ser los finales canónicos para el segundo juego. Quizás se nos aclare mucho más las cosas en el lanzamiento de la segunda entrega, ya que ha revelado ser la continuación del mismo. Este vendría siendo las teorías y breves explicaciones de Posted Shift. ¿Qué te ha parecido el juego? ¿Crees tener alguna teoría con respecto a todo lo hablado anteriormente?
Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, te invito a que te suscribas para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.